Primero, como no puede ser de otra manera, de verdad, Miguel, muchísimas gracias por tu gestión de la actividad, porque, bueno, aunque parece que no es complejo, pero al final son muchas llamadas, muchos teléfonos, mucho tiempo y hacerlo de forma totalmente altruista. Bueno, tú tendrás tu motivación, supongo que la tendrás, como la tenemos todos los que estamos aquí y, por supuesto, también quiero darle las gracias a David Valadez por recibirnos en su bonita universidad y dar las gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes, pero sobre todo a los ponentes, porque de verdad reunir a un elenco de compañeros de este nivel y que se generen este tipo de debates aquí, en la cena, la comida, no es nada fácil, no es nada fácil. Y hacer a muchos de vosotros, Galicia, Granada, Extremadura, Huelva, Alicante, Madrid, salir de casa, venir para acá, pues, no es fácil, al final no es fácil. Por lo tanto, gracias por regalarnos a todos, a los que estamos aquí, a los que espero que vean esto en el vídeo, pues regalarnos vuestro tiempo. Hemos escuchado en todas las charlas pues, infinidad de perspectivas, yo pienso que muchas de ellas con un mismo mensaje, con ciertas diferencias, como tiene que ser, porque la divergencia es la esencia de la universidad y del avance en general. Pero es verdad que en muchos de ellos hemos escuchado hablar de la competición de distintas perspectivas y yo voy a dar pues, la nuestra. No sé si estaremos equivocados o no, pero vamos a intentar aportar aquellas cosas que estamos haciendo actualmente desde la Universidad de Murcia. En los últimos años, aunque realmente desde el nacimiento de los deportes, pero es verdad que en los últimos años hay un incremento exponencial con las opciones y las propuestas de modificar el reglamento, fundamentalmente en alto rendimiento, dirigiendo un poco hacia la búsqueda de espectáculo, la búsqueda de recursos. Algunas reglas están funcionando, otras no, unas generan una serie de adaptaciones, otras diferentes, pero es verdad que casi todo lo que se escucha en los medios está relacionado con el alto rendimiento y con la búsqueda de espectáculo y de más espectadores, más recursos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta línea ya la propia NBA, que no deja de ser nada más y nada menos que una empresa cuyo objetivo es ganar dinero, la NBA lo que busca es ganar dinero, ya la NBA recientemente hace alusión a dos ideas que me parecen fantásticas por parte de la propia NBA, que, insisto, lo único que busca es ganar dinero. Una es la necesidad de no especializar pronto a los deportistas. La propia NBA no quiere que la gente juegue al baloncesto desde pronto. El motivo fundamental es porque existen muchas más lesiones la gente que trabaja de una manera muy especializada frente a gente con una base motriz mucho más amplia. Y la otra idea que quiero transmitir aquí es la importancia que la NBA le da a la necesidad de generar adaptaciones reglamentarias de forma que la competición se vaya adaptando de forma progresiva en las distintas etapas de formación. Es decir, la propia NBA es la primera que dice que no tiene sentido que un niño de 12 años juegue con las propias normas que ellos tienen. No le ven sentido. Y en este sentido pues, estamos todos de acuerdo. Es decir, que ya no es algo que distintos pedagogos, por un lado, a su estilo, el licenciado en ciencia del deporte y entrenadores por otro, sino que ya hasta las propias empresas y la propia NBA plantea este tipo de propuestas que obviamente tendrán su sentido y su calado, ¿no? Obviamente las evidencias científicas son muy claras en este sentido. La intención final y la necesidad de tener que adaptar el deporte a las características de los niños en su desarrollo evolutivo, ya lo contó José María Jiménez al principio de la charla, de la jornada, es más que evidente, ¿no? Sin embargo, tenemos que plantearnos qué es una competición verdaderamente formativa. Todo el mundo estamos de acuerdo con que la competición es un fin en sí mismo, es un medio para lograr un proceso formativo. Eso estamos, la inmensa mayoría de los que estamos aquí, más que convencidos. Pero ¿qué tiene que darse en la competición? ¿Qué tiene que generarse durante la competición para que sea un verdadero medio formativo? Y ahí, bueno, existen ciertos debates, aunque existen algunas líneas genéricas más o menos consolidadas. La primera de ellas es que para que una competición sea un medio formativo tiene que haber una participación. El niño tiene que jugar, motrizmente y cognitivamente, activamente, como decía
Carlos Lago, tiene que haber una participación activa. Tiene que haber un entorno de mucha variabilidad, donde se generen distintas posibilidades de que el deportista pueda ir explorando y enfrentándose a diferentes retos. Tiene que darse un entorno donde dé lugar a una capacidad creativa y tiene que dar lugar también a un entorno donde de alguna forma el deportista, que ha aparecido mucho durante esta charla, tenga la percepción de ser eficaz. No, ni siquiera tiene que ser lo que para tener la percepción hay que serlo parcialmente, obviamente, pero tiene que tener una sensación de eficacia que genere la suficiente energía como para seguir adherido a esa actividad. Por lo tanto, al principio, siguiendo un poco las grandes líneas de enseñanza y edición deportiva, se plantea que una competición puede ser un medio formativo si estamos en este entorno, pero obviamente esto no es suficiente. Para que realmente una competición sea un entorno verdaderamente formativo, tiene que aparecer muchas más cosas alrededor que den lugar a que sea realmente ese entorno. La participación de padres y madres, la propia participación de los árbitros y jueces, otros agentes deportivos que están en el entorno, por supuesto la figura del entrenador, incluso, y es donde nos queremos focalizar un poco la atención en esta charla, la propia estructura y el propio reglamento de la competición es lo que nos va a guiar o puede guiar para que realmente este medio sea una sesión más de enseñanza, con una calidad especial, porque el partido debe ser, o entendemos que debe ser una sesión más de enseñanza, obviamente, pero la calidad principal que tiene es la motivación propia de esa participación por parte de los jóvenes deportistas. En este sentido, hace ya algunos años, la profesora Maribel Piñar inició una línea de investigación a la que nosotros nos hemos sumado y planteó una primera opción de decir por qué, como se está jugando actualmente minibásquet, es lo que se tiene que hacer, y demostró que con pequeños cambios se generaban muy buenos resultados y unos cambios muy interesantes en los procesos formativos. Esa línea de investigación dio lugar a que algunas federaciones empezasen a replantearse cuestiones de por qué lo que se está haciendo actualmente es lo más adecuado, ¿no? Pero es verdad que esa propuesta que hizo la profesora María Isabel Piñar de la Universidad de Granada, junto a su director David Cárdenas, que fue un estudio pionero a nivel nacional, incluso diríamos a nivel internacional, bueno, se sustentaba en unos criterios, bueno, pues un poco más propios. Pensaban que las reglas a cambiar eran esas, pero quizás nosotros queremos intentar valorar la posibilidad de otras opciones. ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué los cambios tienen que ir definidos desde un punto de vista? Entonces entendimos que era necesario registrar y valorar la opinión de muchos agentes vinculados con los procesos formativos y a partir de ahí empezar a decidir y probar qué tipo de modificaciones pueden ser interesantes o no, porque a veces las cosas funcionan. En este sentido, registrar la opinión de federaciones, de entrenadores, directivos, árbitros, padres y jugadores, por supuesto, nos parecía una opción muy interesante. Así pues, lo primero que empezamos a registrar es la opinión de los propios deportistas. ¿Qué tiene que pasar en una competición para que un deportista tenga la sensación de que ha aprendido, de que ha sido un verdadero medio formativo? Y la mayoría de niños, como nos podemos imaginar, pensaban que ellos cuando juegan partidos y se sienten contentos y están alegres y consideran que han aprendido, es cuando se lanzan mucho, cuando tienen mucho balón en su poder, cuando participan mucho en las fases de ataque, cuando juegan situaciones reducidas o cuando utilizan medios tácticos colectivos sencillos. Estos resultados son tremendamente parecidos en baloncesto como en fútbol. Al final, los niños, cuando se les pregunta qué es lo que les gusta hacer o qué es donde ellos se sienten satisfechos cuando compiten, es cuando hacen este tipo de situaciones. En este sentido, entendemos que este dato es importante para intentar diseñar competiciones que de alguna forma faciliten este tipo de situaciones. No es exclusiva este dato, ni mucho menos. El diseño de la competición es algo muy complejo, pero sí creo que es importante ir escuchando a los distintos agentes y a partir de ahí ir tomando decisiones. Se les preguntó a los niños también, tanto en fútbol como en baloncesto, si el reglamento consideran ellos que era adecuado para desarrollar su mejora en su proceso formativo y bueno, la inmensa mayoría de ellos contestaban que era necesario cambiar reglas. Otra cosa distinta es qué reglas cambiarían. Para algunos cambiarían unas,
otros cambiarán otras, pero la inmensa mayoría de ellos sí que hacían alusión a la necesidad de cambiar. Por otro lado, ya de una forma más cualitativa, a través de entrevistas, con un proceso un poco más profundo, con un menor muestra, pero con una calidad de la información para nosotros bastante importante, realizamos distintas entrevistas para recoger precisamente ese aspecto, qué tiene que ocurrir en una competición para que tú lo consideres como un medio formativo. Y los jugadores, tanto en fútbol como en baloncesto, señalaban algo parecido a los principios básicos que hemos visto antes. Necesitamos participar, es importante que la competición sea un entorno de cierta equidad, que haya igualdad entre los equipos, eso es un elemento que repiten continuamente. Es importante que yo pueda atacar mucho, es importante que yo pueda finalizar mucho, y tengo que tener la sensación de eficacia. Si yo en un partido tengo la sensación de eficacia, pues tengo la sensación de que estoy aprendiendo. Por lo tanto, desde un punto de vista de los jugadores, una competición se puede percibir como un medio formativo siempre y cuando pues, se cambien, según ellos, algunas reglas, se focalice mucho en la acción final, haya una sensación de eficacia elevada por su parte y además haya equidad contra el rival para que se plantee la actividad como un reto, ¿no? Desde el punto de vista de los entrenadores, pues el primer dato que recogimos es que para los entrenadores la especialización temprana pues, es un grave problema. No hay que empezar a especializar en puestos específicos hasta unos 14-15 años, por lo tanto la competición debería tener en cuenta ese aspecto en la medida de lo posible. La inmensa mayoría de ellos, tanto en fútbol como en baloncesto, cambiarían reglas. De nuevo, existen ciertas dudas en qué tipo de reglas cambiar y a través de un estudio cualitativo vimos que también los entrenadores consideraban que para que la competición fuese un medio formativo era importante que el niño tuviese esa sensación de eficacia elevada, que hubiese una alta participación motriz y cognitiva y que hubiese una importante variabilidad, que los niños tuviesen la posibilidad durante la competición de vivir distintas experiencias de distintas perspectivas. Por tanto, desde el punto de vista de los entrenadores, bueno, pues es importante también la acción final, no especializar, hay que reflexionar sobre las reglas actuales y hay que darle posibilidades a los niños a participar bajo un ambiente bastante variado. También hicimos un pequeño trabajo con los árbitros, las respuestas fueron más o menos parecidas a las que nos podemos imaginar. Los árbitros también hicieron una especial alusión a la formación en valores, que ni los jugadores ni los entrenadores en las entrevistas que hicimos hacían alusión. Hablaban de la importancia de la equidad, de la igualdad entre los rivales, así como de la participación activa y la sensación de eficacia por parte de los jugadores. Bien. Por otro lado, desde el punto de vista de los padres, también preguntamos a los padres y nos dijeron que para ellos una competición se consideraba que podía ser un verdadero medio formativo si el niño se divertía, si el niño tenía una sensación de satisfacción importante, era muy importante la igualdad o la equidad, tenían que participar, era importante desarrollar los valores y la competición tenía que ser percibida por sus hijos como un reto, solamente así entendían ellos que podía ser percibida como un verdadero medio formativo, como una sesión de enseñanza especial, ¿no? Recogimos pues, opiniones como que todos los niños juegan siempre en determinada competición, ¿no? Todos los niños juegan un determinado número de minutos y eso era muy importante, que por ejemplo no dar el balón con la cabeza a ellos les parecía una acción en fútbol muy importante porque habían visto que cuando su hijo golpeaba el balón con la cabeza con 7 o 8 años llegaba a casa con cierto dolor, etcétera, etcétera. Y por otro lado también finalmente preguntamos a los directivos, a los responsables de las federaciones, que son los que al fin y al cabo tienen que establecer líneas de actuación y ser valientes, dar un paso adelante y establecer ciertos cambios si los consideran necesarios e interesantes. Y los directivos, pensando en un primer momento que quizás podían ir en líneas diferentes a las que hemos visto anteriormente, iban prácticamente en la misma dirección, realizando además aportaciones muy interesantes. En el caso del baloncesto planteaban la necesidad de acercar líneas o planteaban la necesidad de cambiar incluso algunos de los directivos la altura de la canasta, en el caso del baloncesto con la dificultad técnica
que eso implica, pero en definitiva hablaban de la importancia de la participación, la importancia de la educación en valores, de la necesidad de igualdad entre la liga y los equipos, de que había que hacer competiciones que fuesen relativamente sencillas de organizar, que era muy importante la variabilidad por parte de los deportistas y que en el fondo los niños solo aprendían si tenían esa sensación de eficacia que además daba lugar a un importante aspecto relacionado con su diversión y su satisfacción. Bueno, en definitiva, no muy lejos de lo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí y la inmensa evidencia científica, las propias opiniones de los distintos agentes, al final parece ser que para que la competición sea percibida inicialmente como un medio verdaderamente formativo, pues tienen que darse todos esos elementos que hemos ido hablando. A partir de aquí, en el caso de baloncesto y fútbol, lo hemos hecho también en otros deportes, pero vamos a hablar aquí de baloncesto y fútbol, analizamos los reglamentos actuales que existen en las distintas comunidades autónomas en las categorías de alevín, benjamín, infantil. En el caso del baloncesto vimos que había más de 20 reglas diferentes. Esto no es ni bueno ni malo, esto es así. Pero en el caso del fútbol igual. Analizamos los reglamentos de las distintas comunidades autónomas y hay comunidades autónomas en alevines juegan fútbol 11 y otras juegan fútbol 8, otras fútbol 9. Había mucha variabilidad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y cuál de ellos puede ser más interesante? ¿O cuál de ellos puede ser más novedoso? ¿Que realmente estas propuestas reglamentarias están sustentadas en algún tipo de apreciación? ¿Hay algún tipo de evidencia detrás? ¿Hay algún aporte detrás? ¿O son opiniones que tienen algunos directivos que las ponen en marcha? Bueno, creemos que es necesario dar un paso en este sentido, teniendo claro que no hay una verdad absoluta y que puede ser, unas reglas sean interesantes en un entorno y otras sean interesantes en otras. Pero creo, eso sí, que es importante consolidar eso, es decir, que las decisiones que las federaciones tomen, no tengo ningún tipo de duda de que deben estar sustentadas en estudios, en apreciaciones, en datos, no en sensaciones, sino en evidencias, ¿no? Ahora vamos a poner una serie de propuestas de algunos ejemplos que hemos estudiado. Algunos de ellos han sido propuestas por la propia federación, que nos han dicho queremos que analicéis las diferencias entre un tipo de regla y otro, queremos intentar implementar una regla que supondría esto, que supondría lo otro. Pero en el fondo, la idea de estos ejemplos es que entendamos que es necesario seguramente individualizar y que es muy probable que una federación o un tipo de liga con un nivel determinado pues tenga unas necesidades y otras tenga otras, y que no tiene nada que ver el equipo de alevín de Unicaja de baloncesto al equipo de Guadalupe de Extremadura de minibásquet de baloncesto. Y es posible que unos tengan una liga, otros tengan otra, y es bastante probable que unos necesiten una serie de adaptaciones y otros necesiten otras. Por lo tanto, entiendo que este tipo de propuestas deben ser más dinámicas de las que son. No tenemos por qué implantar una norma y dejarla 25 años. No, a lo mejor no merece la pena. Se pueden plantear normas, no cada a lo mejor temporada, pero sí reflexionar y ser más ágil, porque en una categoría benjamín, prebenjamín, alevín, realmente no hay una implicación excesiva desde el punto de vista organizativo en cambiar una propuesta a otra. Lo que sí tenemos claro es que es necesario que esas propuestas reglamentarias estén sustentadas en pequeños estudios, con mayor o menor nivel, con mayor o menor rigor, pero no deben ser tomadas de forma arbitraria, sino con cierto sustento, cuanto más mejor, claro, pero al menos realizar propuestas y analizarlas, ¿no? Obviamente, analizar un deporte y saber si una actividad concreta genera un determinado aprendizaje u otro es algo muy complejo. Existen multitud de variables que inciden en saber si algo es mejor o peor, pero si somos capaces de enfrentarnos a ello, perfecto, y si no, aunque sea de forma parcelada, de forma menor, merece la pena enfrentarse e intentarlo, ¿no? En este pequeño trabajo lo que hicimos fue analizar este estudio que planteamos aquí. Realmente está más dirigido a un deporte más recreativo, como podría ser, por ejemplo, el deporte escolar, que se hace en algunas comunidades autónomas fuera del entorno federado, ¿no? En este sentido, la comunidad autónoma nos pidió que analizásemos la competición normal que ellos utilizan habitualmente, que es un torneo normal,
un partido normal, frente a un torneo con algunos tipos de adaptaciones que consistían en lo siguiente. Los equipos llegaban, 4 equipos a jugar los partidos correspondientes, se dividían, cada equipo colocaba un jugador en estas 12 zonas, de forma que en cada una de las zonas había 4 jugadores de 4 equipos distintos. Los equipos llegaban a las 9 de la mañana, 9:30 aproximadamente, y hacían esta distribución espacial. A partir de aquí, en cada uno de los sectores, en cada una de las zonas, había 4 equipos del equipo A, o sea, 4 jugadores, el 4 del equipo A, del equipo B, del equipo C, del equipo D, y realizaban competiciones o mini torneos. De forma que, por ejemplo, había un mini torneo de lanzamiento, lógicamente todos los jugadores estaban jugando a la vez, cada uno en su zona. Luego había un torneo de habilidad, luego había un torneo a lo mejor de 1 contra 1, luego había un torneo, se juntaban jugadores de una zona y de otra, y había un torneo de 2 contra 2, luego había un torneo de 4 contra 4, y finalmente los 2 mejores equipos jugaban una final en un torneo de 5 contra 5. Igual que esta propuesta, podría haber muchas otras, pero no era partidos estándar, no es que yo voy a jugar de 9 a 10 y si pierdo ya la semana que viene no vi más y juego un partido, de ese partido además juego 2 periodos y además de esos 2 periodos apenas toco 5 veces el balón. Se planteaba un enfoque mucho más participativo. Como podéis imaginar, desde el punto de vista de las variables psicológicas que analizamos, pues todos los niños tienen una sensación de mayor protagonismo, todos los niños hayan tirado mucho, ya han pasado mucho, ya han jugado mucho 1 contra 1, muchos 2 contra 2. Todos tienen una sensación de eficacia muy alta, pero a pesar de eso, la inmensa mayoría de niños decían que preferían el torneo clásico. Eso nos sorprendió. Desde el punto de vista de las acciones técnico-tácticas, como nos podemos imaginar, todos los niños lanzaron mucho más de 2, de 3, tenían más aciertos, todos los niños jugaron mucho más situaciones de 1 contra 1 y de 2 contra 2, hubo mucha más participación y mucha más variabilidad. También las acciones de ataque acabaron de forma diferente, había un número ligeramente menor de fase de ataque y un dato muy importante para nosotros, de los 48 jugadores que participaron, todos, absolutamente todos, en algún momento ganaron algo y todos en algún momento perdieron algo. Eso también nos pareció que pudo ser interesante, ¿no? Por otro lado, hicimos otro pequeño estudio, también en baloncesto y en fútbol, en la línea de lo que comentaba antes Carlos Lago, precisamente, donde la Federación nos planteó el modificar el tanteo, en tanto en fútbol como en baloncesto, en tanto en cuanto nos decían que podía ser más interesante, en lugar de un marcador arrastrado, jugar por set o jugar por periodos. En el caso de fútbol eran 4 periodos y en el caso de baloncesto nos plantearon 6 periodos. Cada periodo empezaba de 0 y ganaba el equipo que más periodos ganaba. En el caso de fútbol, el empate se consideraba un punto para cada uno. En este sentido, en la federación que nos pidió hacer el trabajo, que fue la Federación de Fútbol de la región de Murcia, antes de hacer el estudio, recogimos la opinión de la inmensa mayoría de entrenadores de la categoría Benjamín y prácticamente el 80% de ellos nos dijeron que no querían esa norma, que no la querían, que no le parecía una norma interesante. A pesar de eso, la federación la impuso y se jugó. Y al año siguiente volvimos a recoger la opinión de los entrenadores y el 92% de ellos dijeron que les había encantado y que no querían volver, porque la federación dijo, no, este ya la ponemos. Recojamos vuestra opinión y en el año siguiente decidimos. ¿Qué ocurrió? Que no lo querían poner, se puso y cuando quisieron volver a la regla anterior, los propios entrenadores fueron los que dijeron que no. Y esto es algo tremendamente habitual en esta línea de trabajo. La poca tendencia a intentar probar cosas nuevas. Eso es yo diría que es una característica del ser humano en general y en el deporte en particular y especialmente en las federaciones de forma ya más precisa. Sin embargo, cuando esos cambios se demuestran sus ventajas fundamentalmente a través de evidencia científica, es cuando al final la inmensa mayoría de agentes vinculados con el deporte señalan de su tremenda utilidad, ¿no? En el caso de este estudio, bueno, pues vimos que ese pequeño cambio de norma generó una mayor intensidad por parte de los jugadores a la hora de participar, un mayor número de pases, más situaciones de 1 contra 1, más lanzamientos pero peores porcentajes,
eso sí, hubo peores porcentajes, el juego era mucho más dinámico, mucho más rápido, había mayor variabilidad. Y también le preguntamos a los padres, y los padres decían que preferían los partidos por set, que les parecía que había más equidad. En el caso de que hubiese mucha diferencia entre un equipo y otro, eso también se minimizaba, porque nadie podía ganar más de 4-0. Todos tenían la posibilidad de ganar algún set, todos tenían ese reto de intentar al menos conseguir un punto. Bueno, y los padres, decían que era más divertido porque se enfrentaban continuamente a mayor número de retos, ¿no? Por otro lado, recientemente, en este caso la Federación de Baloncesto, nos plantea la necesidad de hacer algún tipo de adaptación en la categoría preinfantil. En concreto, lo que nos plantea la Federación es dejar la línea de 3 puntos, que es esta zona naranja, de minibásquet en categoría infantil. Entre ese espacio de 2 puntos, de la línea de 3 puntos que está pintada en todos los campos de la región de Murcia como línea de minibásquet de 3 puntos, entre ese espacio y la línea de 3 puntos de infantil valdría 3 puntos la canasta, y desde la línea de 3 puntos hacia atrás valdría 4. Por lo tanto, tendríamos una línea de 3 puntos, que sería una zona intermedia, y una línea de 4 puntos, que sería la zona más alejada. Para la categoría preinfantil, que es la categoría justo que deja el niño de jugar en minibásquet para pasar a la categoría infantil, que es las mismas normas, exactamente las mismas normas que un jugador ACB, las mismas normas. En esa etapa intermedia planteamos este estudio, ya digo que fue una propuesta de la Federación de la Región de Murcia, un apoyo con ellos, y desde el punto de vista psicológico vimos que los jugadores tenían una mayor sensación de eficacia, y a la inmensa mayoría de ellos, a pesar de que fue un torneo puntual, no fue un torneo preparado, los jugadores no tuvieron tiempo para entrenar en esas condiciones, no hubo una continuidad, sino fue un torneo puntual, a pesar de eso los jugadores preferían el torneo nuevo fundamentalmente porque para ellos la línea o la canasta de 3 puntos era muy interesante y la línea de 4 puntos obviamente también. En este estudio hicimos una diferenciación entre niños con una edad madurativa, con una maduración tardía o temprana. Es decir, aquí tuvimos en cuenta o diferenciamos la muestra en aquellos niños preinfantiles que están muy desarrollados frente a aquellos niños preinfantiles que están aún por desarrollar. Y los datos fueron especialmente relevantes y para nosotros especialmente importantes. Nosotros vimos que en el primer torneo, en muchas de las variables, no en todas, pero en muchas de las variables, vemos que en el primer torneo los niños que están más desarrollados físicamente tienen unos valores muy superiores en muchos elementos. Fundamentalmente, por ejemplo, en este caso, el número de veces que el jugador toca el balón durante el partido. Sin embargo, en el torneo modificado existe una tendencia al cambio. De forma que aquellos niños que están menos desarrollados, que físicamente están menos fuertes, que quizás tendrían durante un juego normal menos posibilidades de poder hacer cosas, en el torneo modificado sí que tiene esas opciones. En el caso del número de veces que el jugador obtiene el balón en movimiento, tras desmarque, ocurrió algo parecido. Y en el caso de las situaciones de 1 contra 1, la diferencia fue aún mayor. Es decir, aquellos jugadores que tienen un desarrollo madurativo más tardío, es decir, que físicamente están menos fuertes, suelen ser niños más espigados, algunos más altos, bueno, en definitiva menos desarrollados, las propias normas de la competición dio lugar a que el número de veces que ellos fueron capaces de enfrentarse a su rival y generar unos contra unos fue infinitamente mayor al torneo normal. Y aún mejor fue la eficacia de ese 1 contra 1. Claro, al existir la línea de 3 puntos, obligaba a que los jugadores se pegasen a sus adversarios, generaban más espacio en la zona cercanas al cesto, y eso dio lugar a que las situaciones de 1 contra 1 se pudieran hacer sin tantas ayudas defensivas. Otro dato que salió, lógicamente, como nos podemos imaginar, es que los jugadores, en una situación con la regla nueva, como este lanzamiento vale 3 puntos, en este caso 4, el defensor tiene que acercar. Al acercarse, lo que va a dar lugar es a que haya un espacio entre ellos mucho más grande, se eliminan las ayudas y se generan muchas más situaciones de 1 contra 1 que en la inmensa mayoría de propuestas de formación se considera un elemento básico y clave
para que la competición sea considerada como un verdadero medio formativo. En el caso del fútbol, los últimos estudios que estamos realizando, hicimos unas adaptaciones en la categoría Levin, donde modificamos el espacio y el número de jugadores. Es verdad que estos estudios se hicieron con equipos de un nivel menor, es decir, no eran equipos alevines de mucho nivel, más bien diría casi que por la competición eran como niños benjamines realmente, pero bueno, en edad eran niños alevines. Hicimos unas reducciones de espacio, de jugadores, de meta, y los estudios también son, pues, los resultados son bastante aplastantes, tanto para los jugadores, fundamentalmente se incrementa el número de acciones, se incrementa la variabilidad de las zonas donde existe contacto con el balón, se incrementan las acciones de finalización, como en los porteros. También existía un incremento muy alto tanto de su participación como de su variabilidad. Y a nivel psicológico, como nos podemos más o menos imaginar, el jugador participa más, suele hacerlo de forma más eficaz, su sensación de eficacia es más alta, y en el caso de la cooperación tenían la sensación de que tienen que comunicarse más entre ellos, por tanto su sensación de cooperación era mayor. Y por último, el último de los estudios que estamos realizando, ya en categoría Benjamín, de nueva propuesta en este caso de un club profesional, del Fútbol Club Cartagena, nos planteó que querían generar una liga interna y modificar las reglas estándar de la categoría Benjamín. En concreto, lo que nos planteó el Fútbol Club Cartagena fue implantar las siguientes reglas: jugar por periodos. En cada periodo la alineación tiene que ser distinta, de forma que no podían repetir más de 2 periodos seguidos. El portero obligatoriamente tiene que jugar más de un periodo de portero, por lo tanto tenía que haber al menos 2 o 3 porteros por equipo. El portero, además de portero, tenía que jugar de jugador, al menos un periodo. No se podía golpear el balón con la cabeza. Esto es una norma que está más que superada y más que implantada en cualquier país anglosajón. A determinada edad, el golpeo de balón en la cabeza es tremendamente dañino, y yo me sigue extrañando que los niños de 9 y 10, 8, 9 años, cuando el portero saca de su área, tienen que hacer así con la cabeza para golpear el balón, y el entrenador les obliga a que lo haga, y seguimos incitando, y si no lo hace el entrenador le genera una tensión brutal. Y digo, pero ¿cómo es posible si el niño no está preparado motrizmente ni mecánicamente para poder soportar ese tipo de golpeo? No tengo ningún tipo de duda de que esta regla se acabará implantando, seguro, antes o después. No sé si tendrá que pasar algo para que se implante, como pasó en Estados Unidos con el rugby, espero que no. Espero que las federaciones sean un poquito más inteligentes y lo hagan antes. Por otro lado, no se podía presionar el saque de portería hasta la línea de fuera de juego, en el saque de meta, y quien fuese perdiendo por más de 3 goles, el equipo contrario podía jugar con un jugador más. Bueno, una serie de normas que fueron muy pensadas, muy reflexionadas por parte, en este caso, del Fútbol Club Cartagena, y nos planteó la posibilidad de analizar estos resultados y ver cómo, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de sus propias funciones ejecutivas, bueno, distintos elementos, cómo podíamos cambiar o cómo cambiaban estas propuestas. Los datos no los puedo presentar porque estamos ahora mismo analizándolos, pero al igual que hemos hecho todos estos estudios en baloncesto y en fútbol, que son los que hemos puesto ahora, y algunos otros que no nos da tiempo, también estamos planteando estas propuestas en tenis, en bádminton, las estamos proponiendo también en voleibol, en balonmano, porque creemos, en el fondo, que para conseguir que una competición sea un verdadero medio formativo, tienen que darse todos estos elementos, pero independientemente de que nosotros propongamos, o a partir de las propuestas de las federaciones, nosotros podamos aportar evidencias, y las federaciones, que son las que tienen que decidir, obviamente, decidan en un sentido o en otro, a pesar de eso, al final, el cómo el entrenador o la entrenadora interprete y fomente ese tipo de reglas, las reglas podrán ser útiles o no. Es decir, muchas reglas son tremendamente interesantes, pero hay muchas veces que los propios entrenadores retuercen la regla para darle un sentido negativo de la misma. Es obvio que al final, si la regla está bien definida, si la naturaleza es correcta,
generalmente suele ser interesante. Por tanto, entendemos desde nuestro grupo que tenemos que seguir planteando adaptaciones, que las adaptaciones de las reglas tienen que ser individualizadas y contextualizadas, una federación necesitará una, otras otra, pero lo que sí creemos es que esas decisiones deberían estar sustentadas en estudios, en propuestas rigurosas y en evidencias. Sin nada más, pues, y gracias por vuestro tiempo, es un placer. Es lo último que he dicho, lo último que acabo de decir. Nosotros podemos proponer, la federación puede imponer reglas y normas que tienen un sentido y una dirección, pero al final si los entrenadores no son capaces de entender que eso es así, uno de los últimos datos que tenemos de nuestros trabajos es, hicimos un pequeño trabajo en la región donde le preguntábamos a la gente, a los entrenadores y a los jugadores, qué sensaciones tenían y qué herramientas ponían en marcha cuando había mucha diferencia entre un equipo y otro. Todos hemos ganado de 50 y todos hemos perdido de 50. Y sabemos que un partido que ganas de 50 en el primer cuarto, en el caso de baloncesto, o que en fútbol ganas 35-0, no le sirve ni para lo de 35 ni le sirve para el 0. Hicimos un trabajo preguntándole a los entrenadores qué herramientas utilizaban ellos para resolver ese problema. La respuesta fue que no utilizaban ninguna. Por eso estaba el problema. Cuando le planteamos en un segundo trabajo opciones para utilizar, como que tu mejor defensor defienda al peor de ellos, o que cambien los puestos específicos, en fin, millones de las cosas que los que estamos aquí las manejamos con cierta... Pues, muchos de ellos dijeron, pues mira, no había caído. Yo creo de verdad que en ese sentido hay una falta de sensibilidad o por parte de los entrenadores, pero no porque no lo quieran hacer bien, sino porque creo que hay que formarle y sensibilizar en este sentido. Hay que explicarle, aunque sea muy obvio para los que estamos aquí, que un 32-0 no tiene sentido ni para uno ni para otro, y que ese partido es importante, que esos minutos de competición de los que ganan por 32 tienen que aprovecharlo. Los puede aprovechar, en fin, con millones de las normas que conocemos, ¿no? Desde la necesidad de que los jugadores puedan jugar con su pierna más o menos dominante, en fin, muchas de las cosas que para nosotros es muy obvio, pero para ellos no. O sea, yo creo que primero hay que sensibilizar ahí. Y segundo, hay que hacer entender, creo, que la competición es una herramienta ideal para seguir formando y que es una sesión de enseñanza más y que solamente si lo entendemos así. Pero obviamente, Tomás, estoy de acuerdo contigo, por muchas normas que tú pongas, si le quieres dar la vuelta, se la puedes dar. Pero lo que sí creo es que hay que ser valiente. Y en este caso, a mí mi tranquilidad un poco en los últimos años en este sentido es que, me vais a perdonar, pero incluso la Federación de Fútbol, que es quizá la federación más inmovilista, más compleja, fundamentalmente por el volumen que maneja, ya está planteándose seriamente este tipo de cosas. Ya no tiene tantas dudas. Y lo implementan no solo en deportes recreativos, deportes escolares, sino en los propios deportes federados. Es verdad que está costando. Y lo mejor que está ocurriendo, por lo menos en el caso de la región de Murcia, es que los cambios que se están produciendo, los propios entrenadores son reacios al cambio en cuanto los ven, los cogen como positivos. Por lo tanto, el siguiente cambio que queramos plantear, ya los entrenadores seguramente, o esperemos, tengan menos dudas a que lo que se plantea tiene su cierto sentido, ¿no? Hemos preguntado. La inmensa mayoría de ellos los eliminaban. De hecho, en muchas ligas no existen. Sí, o sea, en la región de Murcia, por ejemplo, el fuera de juego en benjamines no existe. No existen benjamines, existen alevines. No existen prebenjamines, existen alevines y en benjamines. Por lo tanto, en prebenjamines no hay que preguntar, porque no existe. En benjamines y en alevines que existe, los datos son que la inmensa mayoría de ellos lo quitaban o lo dejaban en la línea que existe actualmente, la línea de los 12 metros, ¿no? 12 metros creo que es. Pero la inmensa mayoría de ellos lo quitaban. En benjamines lo quitaban y en alevines la mantenían en la línea de 12 metros. De hecho, bajo mi punto de vista, yo creo que las reglas actuales en la liga, en la categoría alevín, en la inmensa mayoría de comunidades autónomas, es unas normas bastante adecuadas a su edad. Seguramente para mí sea la competición mejor diseñada para su edad. En alevín, en la inmensa mayoría de comunidades autónomas. Benjamín, prebenjamín, incluso infantil, para mí está muy desnaturalizado.
Bueno, eso decidimos hace tiempo no intentarlo ni con la federación, porque sabemos que eso... Hay que luchar en dos sentidos. Las normas hay que ponerlas en función de lo que queremos y lo que las evidencias nos demuestran que aportan. Eso es muy importante. No poner cualquier norma, sino aquellas que las evidencias nos defiendan un posicionamiento. Eso está claro. Pero por otro lado, eso no es suficiente. Por otro lado, hay que seguir luchando en la sensibilidad hacia este tipo de cosas. Y hay que seguir, porque yo estoy convencido que cada vez los entrenadores están mejor formados, cada vez la información llega más, cada vez este tipo de foros recala más, cada vez existen más evidencia en un entorno más federativo. Eso está llegando cada vez. Creo que es un buen momento para seguir trabajando en esa concienciación. Porque si tú pones normas, es muy fácil que los entrenadores las utilicen como quieran. Entonces, hay que utilizarlas en el sentido correcto. Hay que darle tiempo, pero hay que seguir trabajando en la concienciación. De hecho, nosotros estamos convencidos de que la figura de la familia es determinante. En todas las decisiones que vamos tomando, vamos recogiendo mucho su opinión, porque efectivamente al final ellos son los que acaban educando a sus niños, sin lugar a dudas.